Sí, ¿no? A ver, silencio. Por favor, vamos a empezar. Bueno, muchas gracias a todos por venir y muchas disculpas por la tardanza. Buenas tardes y bienvenidos a Teoría del Videojuego, una ponencia en colaboración con ACM, el SIG de Game Dev y ASFI. Entonces, nada, espero que la disfrutéis todos y yo os dejo con nuestros ponentes. Un aplauso, por favor. Vale, muchísimas gracias por asistir. Antes de nada, pedimos disculpas por la demora. Antes de nada, una presentación muy leve. Vamos a ser 3 ponentes los que vamos a estar aquí dando la charla. En principio... Yo soy Ismael, soy uno de esos que entró pensando que iba a venir aquí a programar videojuegos, perdió la vocación y se dio contra la realidad y luego descubrió que había vocación y futuro en el tema de desarrollo de videojuegos, interacción y estas cositas, y ahora estoy colaborando con el Manchester Lab, estoy currando en Vipera y estoy haciendo el máster de IPO. Bueno, yo soy Andy, yo no estoy estudiando aquí ahora mismo. Yo soy estudiante en la URJC y dedico la mayor parte de mi tiempo a los juegos en general, a los juegos de mesa, ya sea haciendo demostraciones como parte de distintas asociaciones, Caballeros Templados, Ludo Ergo Sum o incluso demostrando en eventos privados como pueden ser las Game On. También he sido QA durante un tiempo en FX Interactive, poquito, y en un proyecto de Telefónica. Y yo, bueno, ya me conoceréis probablemente, soy José Barambones, miembro de ACM, también de ASFI, estudiante de doctorado por el DSSC y yo estoy especializado en mi campo de estudio en Game AI y Game Interaction. Y antes de empezar la charla, quiero hacer un agradecimiento especial, dedicarle estas charlas sobre todo a Andy, que ha sido nuestro invitado especial, que se ha dedicado el esfuerzo para venir a dar la charla. Y guardad los aplausos porque también le queremos darle tenemos que darle también un agradecimiento a nuestra madrina, a Angélica Antonio, que nos ha proporcionado parte de la charla y que sin ella no tendríamos todo lo que nos hubiese gustado enseñar. Así que vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué es lo que os vamos a contar? Básicamente. Antes de nada, el concepto de play, el concepto de juego, ¿vale? De videojuego. Es una definición bastante compleja, ¿vale? De hecho, en inglés su definición es mucho más amplia de la que podemos tener en español. En función de qué persona se lo preguntes, en función de qué trabaja, te dará una respuesta u otra. Como decía Brian Sutton Smith en Study of Games, depende mucho de a quién se lo digas. Pues es un juego de guerra, un juego de mesa, un serious game, etcétera. Y sobre lo que es el game design como concepto, me gusta muchísimo la definición que hace Kitty Salen y Eric Zimmerman en Rules of Play, que es básicamente es en esencia en lo que basamos esta charla, en la cual un game designer es transversal como podéis serlo vosotros como programadores. Ya no hablamos solo de alguien o informáticos, perdón, ya no estamos hablando de una persona que simplemente pica código, puede ser un artista, puede ser un project manager, puede ser un arquitecto, un industrial designer, o alguien que simplemente diseña gráficos, o como vosotros, o muchos de vosotros en vuestro perfil, programadores. ¿En qué vamos a contaros aquí? Básicamente esta charla la vamos a dividir en 5 piezas, ¿vale? Las 2 últimas son bastante más cortitas, vamos a hacer énfasis en las 3 primeras, que son básicamente juegos como reglas, videojuegos como juegos o play, yo diré play, a mis compañeros a lo mejor dirán juego o play, cultura, porque queréis o no, el game design tiene un componente cultural muy fuerte y está muy influenciado por la cultura, y luego en menor medida ciencia y herramientas. Pero antes, mi compañero Andy necesita hacer un pequeño aporte. Espera, voy a asegurarme de que tengo el micro. Sí. Cuando hablamos de distintas partes, no estamos hablando realmente de partes. En tanto a reglas, juego y cultura, son más las lentes que utilizamos para analizar o
las que utilizamos son las perspectivas que utilizamos a la hora de analizar o diseñar dichos juegos. Por ejemplo, en tanto a reglas, podríamos hablar, esta es una imagen del Sekiro, un juego particularmente difícil, quien no lo conozca de todas formas a lo mejor le suena Dark Souls, es un poco de los mismos desarrolladores y tiene conceptos de diseño similares. Podemos hablar de cualquier concepto casi desde cualquiera de estos ámbitos, en tanto a reglas, en tanto a juego y en tanto al impacto cultural. Por ejemplo, el concepto de dificultad en este juego puede venir dado, por ejemplo, con el tiempo el tiempo que tienes para realizar una parada. El tiempo que tienes para realizar una parada pueden ser 3, 4 frames que no representan casi nada de un segundo, o puede ser más. Eso va a definir también si el juego va a ser más o menos difícil. Luego, en tanto a play, ya nos meteríamos más a hablar de la propia experiencia del jugador. Cuando hablamos de dificultad en torno a play, podría ser cómo de permisivo es con los errores. Si en el momento en el que recibes un golpe caes al suelo, va a convertirse en un juego mucho más difícil que si tú puedes aguantar muchísimos más golpes, por ejemplo. Y luego en tanto a cultura, con el Sekiro no sé si lo sabéis, pero quiero decir Kotaku, pero bueno, en Kotaku, Polygon y demás, a raíz de un artículo sobre el Sekiro que hablaba de la accesibilidad y de introducir opciones más fáciles para jugarlo, la comunidad reaccionó bastante mal o bastante bien, dependiendo de los sectores, a la hora de reclamar esas posibles facilidades, esas posibles distintos niveles de dificultad. ¿Por qué? Porque la propia cultura que ya tenía ese juego asociada, ya fuera con los Dark Souls, Demon Souls y demás, llevaba a cabo que estos juegos fueran particularmente difíciles. Eran ya parte de su realidad. Y hay un montón de gente que disfruta de ese tipo de juegos difíciles. Entonces, tuvo esa animadversión por parte de cierto público el mero hecho de discutir, meter distintas opciones de dificultad. Vale. Y entramos en el primer palo. Los juegos en tanto a reglas. Los juegos en tanto a reglas podemos entenderlos casi, y de hecho el libro de Rules of Play de Zimmerman utiliza un montón de ejemplos de juegos de mesa. ¿Por qué? Porque es lo más sencillo de entender. Cuando te están explicando las reglas de un juego de mesa, te están explicando normalmente las rules. Hay un montón de gente que cuando se pone a querer jugar un juego de mesa no consulta el manual porque no tiene idea dice, vale, esto es cómo va a ser, pero yo aprendo jugándolo, yo aprendo mediante la experiencia, yo aprendo mediante el play. Entonces acaba viendo vídeos en YouTube que llega a esa conclusión un poco mejor. ¿Es solo eso? ¿Es solo el manual? No, también puede ser el propio motor de física si estamos utilizando un engine como puede ser Unity, Unreal y demás. Pero creo que estas diferentes categorías lo describen muy bien. De nuevo, Zimmerman. Separa las reglas en 3 tipos. Operacionales, que pueden ser directamente el manual, ¿vale? El manual de un juego de mesa o casi podríamos decir, en los juegos antiguos no tenían tanto. Una de las formas de enseñarte los controles y todo eso era mediante el propio manual del juego. El ejemplo que he puesto, esto es un láser, ¿no? El ejemplo que he puesto es de un juego de mesa que se ha convertido en un juego de ordenador también, que es el Pandemic, en el que tienes que moverte y curar enfermedades, etc. En tema, cuando estamos estudiando las reglas en tanto a las reglas operacionales, pueden ser cómo te mueves por el tablero, cómo realizas las acciones. En un plataformas, vale, ¿qué estás haciendo en el Crash Bandicoot? Estás moviendo, te estás rompiendo cajas, etc. Todas esas cosas están conformando más la parte operacional. Una forma muy buena de distinguir las reglas es en su conjunto es que no cambian cuando por ejemplo tenemos una nueva versión de un juego. Si imaginas un port de un juego, de cualquier juego hipotético que haya salido para Play 3 y luego haya salido para la Wii y no se lo hayan currado mucho. Normalmente el juego va a tener las mismas reglas, pero la experiencia de usuario va a ser distinta. Las rules van a ser las mismas, el play va a cambiar radicalmente.
Cuando hablamos ya de reglas constitutivas, son las reglas raíz, las reglas base, las reglas que conforman la base. Por ejemplo, cuando hemos estado explicando el Pandemic, no hemos dicho en concreto todas las ciudades del terreno. O un ejemplo más sencillo, si dijéramos la OCA o el Parchís, el número de casillas no lo hemos especificado cuando os hemos explicado las operaciones que hacéis. Todo eso ya entraría en el sistema. Ejemplos ya aplicados a videojuegos. En el Crash Bandicoot, ¿quién conoce? ¿Habéis visto el remake? ¿Alguien ha visto el remake? Sí, ¿no? En el remake hay gente que lo ha... que ha visto que era un poco más difícil, porque al caer en las plataformas se resbalaba y no lo recordaba así. Y es porque, aunque hayan imitado perfectamente en las reglas a nivel operacional, el motor de juego por debajo es distinto. Y entonces, al caer en las plataformas, antes se quedaba quieto y ahora pues debe de ser que el propio colisionador que define el personaje, más en eso en el apartado de tools a lo mejor, el propio colisionador del personaje hace que sea más fácil resbalar. Y luego en las reglas implícitas o las reglas como el fair play, las reglas que no están escritas de por sí. Este ejemplo, bueno, en tanto a juegos de mesa sería, nadie te va a decir, nadie te va a poner un problema por repetir tu turno, a lo mejor en una partida de Magic, que es un juego de cartas, si no ha habido información nueva revelada. A lo mejor en un torneo sí, las reglas implícitas están cambiando. Pero en la mayor parte de los juegos, mientras no haya habido información nueva revelada, nadie va a tener problemas, normalmente, en permitirte retroceder tu turno. Sin embargo, probar a hacer eso en un torneo de ajedrez, eso es radicalmente distinto. Pieza ya la has movido, se queda ahí. En tanto a juegos de mesa, en tanto a videojuegos, un ejemplo muy bueno es el del Traveling Terrorist Town, que para quien no lo conozca, es un juego en el que todos los jugadores se encuentran juntos en un entorno, pero algunos de ellos son traidores y tienen que eliminar al resto. Una de las reglas no formales que no implementa el propio videojuego, pero que los jugadores suelen atenerse a ellas, es no matar a alguien solo porque tenga la más ligera sospecha, ¿vale? El juego lo permite y de hecho sería incluso más fácil ganar, ese es el problema. Es más fácil ganar así y la gente, por norma general, va a jugar como más efectivo sea. Y esto ya es un tema más moral. El espíritu del juego no lo tienes así. Y el juego no está equilibrado para eso. El juego está equilibrado para, una vez que ya estás viendo a alguien hacer algo de traidor, dispararle. Ese ejemplo es un poquito particular si no conocéis el juego. Pero probablemente conocéis los MOBA, ¿vale? Sobre todo a raíz del mod de Warcraft 3, Defense of the Ancients. ¿Alguien lo conoce? ¿Vale? Va con el nombre poco conocido de Dota. Y lleva consigo algunos juegos como fuertemente inspirados en él, como Heroes of Newerth, pasó sin pena ni gloria, League of Legends, que no lo conocerá nadie, ¿no? Y Dota 2. Cuando yo jugaba el Warcraft 3 al mod del Dota, jugaba más con amigos de pachanga, pero de vez en cuando jugábamos con desconocidos. Y los desconocidos tenían unas reglas implícitas que nosotros no conocíamos. Porque ¿quién sabe lo que es un backdoor? No en temas de seguridad, Samu. ¿Quién sabe lo que es un backdoor? Pues si tenéis el concepto de League of Legends, estaréis pensando, bueno, es atacar atacar la base cuando no se lo espera el enemigo, cuando no tienes nada y tal. Por ejemplo, algunos incluso os acordaréis del backdoor de Peque en el LoL hace unos años. Pues eso no tenía nada que ver. Nos regañaron por hacer backdoor a mis amigos y a mí, porque backdoor era atacar torres sin minions. Algo que, aunque la comunidad del Dota lo tiene, la del LoL no cabría en la cabeza. Pero en aquel momento era una limitación constitutiva de los mods del Warcraft 3. No podían alterar ese tipo de cosas y el espíritu del juego era espérate a que tengan minions para atacar. Minions, súbditos, secuaces, bueno, no recuerdo el nombre del Dota, el que sea. Luego, cuando ya han tenido su propio motor, lo que han hecho ha sido implementarlo de unas formas más explícitas, más constitutivas, operacionales, esa misma regla, y es que las torres ganan un montón de armadura y defensa cuando las atacas. Eso es un poco para que entendáis cuando hablamos de rules. Ahora te cambio a José. Perfecto. Bueno, vamos a tocar ahora la perspectiva del game design desde el punto de vista del play, ¿vale? La definición del play. Como os he dicho antes, play en inglés tiene muchísimas definiciones. Yo me voy a centrar a la que más define dentro del mundo del videojuego, que es lo que se llama el meaningful play.
definido por Julian Huizinga en el libro Homo Ludens, hombre que juega, ¿vale? Es un poco la broma. He de enfatizar que ese libro no es de juegos, es de juegos de mesa, ¿vale? Pero el diseño de videojuegos se ha orientado muchísimo, se ha basado mucho en el concepto del Meaningful Play. ¿Qué es el Meaningful Play? Dicho mal y pronto, es el juego con sentido. El juego que tiene un objetivo, el juego como concepto de a que se le atribuye un objetivo a la persona a la que juega. Un juego es un juego si tiene un sentido dentro de él. Nosotros no jugamos de forma caótica porque queremos aplicar X acciones y nos da igual todo lo demás. El objetivo, normalmente el más absurdo, es ganar. Yo hago unas ciertas acciones con el objetivo de ganar. Otros es por pasárselo bien. Otros a lo mejor es por, dicho mal y pronto, por putear. Lo que quería decir Huizinga es que para que un juego tenga sentido, las acciones dentro de él deben tener sentido, deben tener un objetivo, ¿vale? Es lo que él comenta entre la fusión, en la relación entre la acción y la salida del sistema, ¿vale? Y esto lo es todo. Si queréis un buen diseño en un juego o un videojuego, siempre tiene que pasar por el concepto del Meaningful Play, ¿vale? Del juego con sentido. Conseguir lo que es un poco, como decía Tracy Elliott en un paper en 2003, encontrar el nexo entre la motivación de la acción, la trascendencia de esa acción y lo que evoca el sentimiento, dicho rápido y mal, de dicha acción. ¿Y cómo se consigue que el juego tenga sentido? En parte, gracias a la inmersión, cuando uno se siente dentro del juego. ¿Y cómo te sientes uno dentro del juego? Pues uno de los conceptos muy importantes es lo que se llama el juego cuando va casado con la historia, la ludonarrativa. Este concepto seguro que lo habéis oído. ¿Quién no ha oído hablar nunca de la ludonarrativa? Vale, ¿quién no ha oído hablar? ¿Quién sí ha oído hablar de la disonancia ludonarrativa? Es un meme. Por favor, es que la disonancia ludonarrativa es un meme, por ejemplo. Vamos, por Dios. La narrativa la define Frédéric Sérafin, que es un semiólogo de la Universidad de Tokio, como la unión entre la historia y el juego, entre la estructura lúdica y la estructura narrativa, ¿vale? Y sorprendentemente la narrativa se definió a posteriori, porque antes ya se definió lo que era la disonancia ludonarrativa. De hecho, Hawking, programador jefe de Electronic Arts, define ese concepto en 2007 con uno de sus juegos, me parece, el Call of Duty, que él mismo lo dice, el conflicto entre la narrativa y la historia, entre la narrativa y las mecánicas. Y qué mejor ejemplo que este meme. Este meme no es un meme por casualidad. Este meme es meme por eso, la disonancia ludonarrativa, que lo tiene. ¿Quién no conocía este meme? ¿Quién? ¿Tú no lo conocías, Angélica? Yo te lo describo, ¿vale? Yo te voy a poner en contexto, ¿vale? Estamos en un funeral, ¿vale? Estamos en un funeral. Lo que yo quiero evocarte como diseñador es una situación en la que tú tienes que sentirte triste. Se ha muerto un compañero. Estás en el cementerio de Arlington. Está lloviendo. Es un día muy triste. Quieres empatizar con la situación. Tienes compañeros tuyos con las trompetas, las escopetas. Yo pretendo que tú estés triste en ese momento, que empatices con la situación. Pues a ver. F por el chat. Entendemos un poco dónde va. Hay muchísimos ejemplos. Hay un ejemplo muy divertido. Uno de mis favoritos es el ejemplo del primer Tomb Raider de la Play... no el primero. El primer Tomb Raider de Square Enix. Tomb Raider de adolescente... Tomb Raider no. Lara Croft de adolescente. Es su primera aventura. Está en una isla llena de lunáticos. No ha disparado nunca un arma. Y el tutorial en el que te enseñan a disparar con la pistola... Estás matando lunáticos mientras está Lara diciendo ¡por favor, dejadme en paz! ¡Por Dios, no! ¡Yo no quiero haceros daño! Y mientras estás estás ahí killer. Es brutal. Te saca del juego, ¿vale? Es un concepto muy divertido. Y de hecho, sorprendentemente, hay diseñadores que no lo piensan como algo negativo. De hecho, hay muchos juegos que juegan con la disonancia ludonarrativa para sacarte de contexto adrede. Son... y esto se hace también en el cine y en el arte, en otros tipos de arte.
romper la cuarta pared, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy claro de disonancia ludonarrativa, cuando el personaje se está refiriendo a ti. Eso lo habéis visto, yo qué sé, en el cine Deadpool. Es el ejemplo súper claro, ¿vale? ¿Y por qué os cuento esto? Porque la ludonarración, asociar el juego a la historia, es un componente muy importante en la inmersión. Y esto casa mucho con el concepto de kinestética. Si no lo habéis oído, es uno de los componentes más importantes a la hora de ejecutar un buen game design. ¿Qué es la kinestética? La kinestética se resume en lo que es la sensación de juego. La inmersión. Que se divide básicamente en estos tres componentes resumidos: el control en tiempo real, el espacio simulado y el pulido. Control en tiempo real. El control del personaje o de tu avatar dentro de ese entorno. El espacio simulado, que es el feedback, el contexto en el que tú estás dentro de ese mundo. Y el pulido, que es básicamente la inmersión en tema de gráficos, diseño y tal. Por poneros un ejemplo, muy rápido. El control al tiempo real podría ser tu input, los mandos, o si el juego es en primera o en tercera persona. El espacio simulado podría ser ese feedback que recibes cuando tú haces ciertas acciones en tu contexto. Por ejemplo, pegar un disparo. Cuando explota una bomba, tiembla la pantalla. Y el pulido es básicamente pues, la generación de videoconsola o, lo siento, PC Master Race que tengáis, ¿vale? Parece absurdo, pero la kinestesia es muy importante a la hora de meter al jugador dentro del juego. Si os dais cuenta, unos ejemplos que me gustan muchísimo es el Counter-Strike. ¿Quién habéis jugado al Counter antes del Source? El Counter... el 1.6. El control era bastante básico. Tú cuando te movías, la cámara era muy fija. La kinestesia era muy básica. Simplemente cada vez que disparabas, la pistola tenía un retroceso, pero la cámara era fija. Ahora jugáis a un Battlefield, jugáis a cualquier Call of Duty, y cada vez que os movéis, la cámara hace este gesto. Eso es kinestesia. Eso es una forma muy buena de introducirte dentro del contexto. Y ahora vosotros hago una pregunta. ¿A mayor realismo, mayor kinestesia? ¿Qué creéis? Mojaros un poco, chicos, venga. No quiero contestar. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Quién cree que sí? Pues ya está, pues se acabó la charla, chicos. Hay que mojarse un poco. La kinestesia no siempre está asociada a la realidad, ¿vale? La kinestesia está asociada siempre a la sensación del juego, a lo que hace al usuario o al avatar, al usuario más cómodo con el juego. Este es un ejemplo, me encanta. Mario Bros. Es un juego, este es el Mario Bros 3, pero ya estaba en el Mario Bros 1. Mario aquí revolucionó. ¿Cómo se llama el creador de Mario? Se me ha olvidado. ¿Lo decís, chicos? Shigeru Miyamoto revolucionó el mundo de las plataformas rompiendo las leyes de Newton. ¿Veis en el kit de la derecha lo que hace Mario a la hora de pegar el salto? Controlas el salto. Tienes un control sobre ese salto. Eso en la vida real, no, va a ser que no. De hecho, ese es el ejemplo que os estoy poniendo a la izquierda con el Donkey Kong. En el momento en el que tú aplicas el salto, pierdes completamente el control del personaje. No puedes, solo puedes hacer una medición previa de a dónde va a caer y entonces aplicas el salto. Pero esa pérdida de control es muy incómoda para el usuario, ¿vale? Y si no me creéis, os invito a que vayáis el jueves al TGV, juguéis al arcade, al Mario Bros, e intentéis pasaros una pantalla. Si lo conseguís hacerlo a la primera sin perder una vida, os invito a una hamburguesa. No vale los que ya se lo han pasado, obviamente. Y esto, lo que hizo Mario Bros, lo que hizo Shigeru Miyamoto con Mario fue trascendental. Ya no solo en el mundo del 2D, sino también luego en el 3D, cuando los saltos requerían más control, requerían una medición muy precisa hacia dónde querías saltar en un entorno 3D. Pongo otra vez el ejemplo de Lara Croft en los primeros Tomb Raider. No dejaba de ser un plataformas en 3D. Y aparte, una cosa muy interesante a comentar, cuando vosotros saltáis, en la vida real aplicáis un salto, no siempre saltáis la misma distancia, a veces saltáis más para arriba, a veces saltáis más hacia adelante. Eso es difícil, en cierto modo, de controlar con dos joysticks. Es una forma un poco de mitigar eso y así introducirte dentro de lo que es el juego. ¿Y cómo se hace un juego kinestético? ¿En qué depende la kinestesia? Pues ya hemos hablado de mandos, obviamente, los controles. Las mecánicas están muy asociadas a la kinestesia. ¿Y qué son las mecánicas? Se resume básicamente en las acciones que puedes aplicar, los verbos.
Esto que veis aquí seguramente es un juego bastante desconocido llamado mal y pronto Fornite. Y los verbos son los que básicamente van a unir las rules con el play. Y este ejemplo es bastante descalificador porque tienes preparar, apuntar, saltar, recargar, coger siguiente arma, atacar, confirmar. Son todo verbos. Los verbos definen las acciones y las acciones se diseñan con una kinestesia. Y aquí dejo a mi compañera. ¿Ves cómo iba yo? Buenas. ¿Eh? Sí. No, podéis... Bueno, vale. Mejor al final en ruegos y preguntas, sí. Sí. Sí, porque hemos empezado tarde. Este es el Brave, y lo tengo aquí como ejemplo porque este es el prototipo del juego Brave, y este ya es la versión final que salió en Xbox Arcade, y lo petó muchísimo. Si no lo conocéis, es un juego en el que se viaja en el tiempo, es una especie de Mario en el que viajas en el tiempo. Este ejemplo lo tengo puesto porque me parece muy bueno para distinguir que si veis este prototipo moverse, prácticamente decís, vale, pero es casi el juego final, como quien dice, pero no se siente ni parecido. Además, algunos puzzles están descolocados, sobre todo en las primeras pantallas, pero en sí mismo lo que quería que quedara claro es que las reglas aquí y las reglas aquí prácticamente pueden no haber cambiado, pero la experiencia del usuario cambia un montón, solo con los gráficos. Ahora voy a hablar de los tutoriales, de las formas de implementar los tutoriales. Los tutoriales me gustan mucho como ejemplo porque, a la verdad, es explicar al jugador las reglas mediante la experiencia, explicar las rules mediante el play, ¿vale? Hay muchas formas de las que se pueden implementar, pero para mí responden a estos tres tipos. Los tutoriales explícitos, estoy utilizando tutorial un poco en el sentido simplemente de enseñar, puede ser, aunque solo sea un comando que te digan por aquí, lo estoy metiendo como tutorial. Un tutorial explícito te dice qué botón pulsar, ¿vale? Te saca un poco del juego para explicarte con algo que no pertenece dentro del juego cómo interaccionar con él. Los integrados son los que dentro del propio juego temáticamente tiene sentido que te estén explicando las reglas. Un ejemplo que le gusta mucho a José es el Animus Assassin's Creed. En Assassin's Creed aprovechan el recurso de asesinos en tal, pero te estás metiendo dentro de una máquina para ver lo que hacen tus antepasados. Y todo está justificado, si te mueres y cualquier cosa va a estar justificado dentro del juego, porque realmente es externo a como tal el Animus. Estoy hablando más de los Assassin's Creed antiguos, pero se entiende. Más o menos. Luego, y los tutoriales invisibles. Los tutoriales invisibles son cuando te estás aprendiendo las reglas sobre la marcha. Hay gente que considera que el primer nivel de Super Mario es un tutorial invisible perfectamente efectivo. Yo no estoy de acuerdo porque si todavía no estás ni mirando los controles y ya te has muerto antes de que pasen 4 segundos, no me parece el mejor tutorial del mundo. Además hay un montón de gente que no termina de conocer todas las reglas ni de cómo se controla hasta bastante después, salvo que se hayan leído el manual que venía aparte. Muchas de las reglas sí son necesarias conocerlas para pasarse al primer nivel, pero correr normalmente no tanto. Y hay mucha gente que no lo identificaba, que igual que el botón de atacar con la flor, también el botón de correr. A mí Portal me parece una joya, tiene un pelín de tutorial explícito, tiene, al menos el primero, tiene bastante tutorial integrado, en el que te explican las reglas del juego. Portal es un juego en el que tenéis una pistola que crea portales. Básicamente, si yo creo un portal aquí y un portal ahí, se atraviesa. Esa es la mecánica, lo atravieso por ahí y salgo por ahí. Esa mecánica básica es sobre la que está construido un juego entero de puzzles. El Portal 1 y luego el Portal 2 que ya va metiendo otras cositas. Pero para la premisa lo tenemos. Luego, Portal tiene tutoriales integrados. Aparte de este explícito, tiene tutorial integrado. Por ejemplo, GLaDOS te comenta que el movimiento se conserva entre portales. Ahora, la verdad, el movimiento como tal no se conserva entre portales, pero para que te hagas una idea del juego, ese concepto se entiende muy bien.
No hace falta que siga la física correcta de lo que sería el momento conservado entre portales, pero queda claro. Y luego, todo el Portal 1 y gran parte del Portal 2 es un tutorial invisible, en el que todo el tiempo te están explicando de lo pequeño y todos los obstáculos van construyendo para que tú puedas resolver los obstáculos. Podrías pensar, entonces es un juego fácil, pero realmente si no tocas el portal y coges uno de los últimos niveles de lo que sea, va a parecerte un juego mucho más difícil de lo que es si lo juegas de forma lineal. Porque permite que la dificultad, o sea, tienes un pequeño trato con el jugador en el que ya le has ido explicando la marcha sin tener que hacerlo de forma explícita. Eso me parece un gran diseño. Y luego quería comentar guiar al jugador, porque cuando hablamos de Super Mario es fácil. Ve para la derecha, vas a tener claro tu objetivo. Bueno, vuestra derecha. Pero cuando nos metemos en juegos que son lineales, pero no son tan sencillos como el Mario, ¿cómo podemos ir indicando al jugador por dónde tiene que ir? ¿Y para qué? Porque esto, en ese sentido, se me ha vuelto el nombre del juego, repítemelo. Gracias. Last of Us y Uncharted en general, esos desarrolladores lo hacen muy bien. Guiar al jugador para que vaya por donde tú quieres. Luego, aparte, Mirror's Edge lo hacía con el uso del color rojo. ¿Vale? Teníamos el uso del color rojo para saber las cosas con las que podemos interaccionar y el uso del color rojo simplemente para indicar por dónde seguir. Entonces, un juego que en un principio está en un mundo prácticamente más abierto, tú vas a tener claro más o menos por dónde actuar. En Tomb Raider, en Rise of Tomb Raider, el último Tomb Raider, se te destacan de dónde te puedes agarrar en blanco. En Uncharted, según el momento, se te da un color distinto, te da un contraste de color. El amarillo lo utiliza también cuando estás escalando, el blanco también lo utiliza, para que tengas claro que por ahí te vas a poder agarrar. Además, tanto en Last of Us como en Uncharted, utilizan otro montón de recursos para irte guiando, que no son nuevos, también los utilizaba en parte Half-Life y demás, pero eso. Por ejemplo, aquí están utilizando la luz y el sonido para dejarte claro que tienes que ir a esta habitación. ¿Por qué necesitamos dejar claro al jugador a dónde va a ir? ¿O por qué podría ser interesante dejar claro al jugador a dónde va a ir? Porque si en una situación de videojuego, por ejemplo, alguien a la calle, no tienes una o dos formas de solucionarlo. Tendrías miles y podrías hacerlo de muchas formas. Pero no todos los juegos tienen que ser un sandbox, no todos los juegos tienen que estar limitados en ese sentido. Cuando guías al jugador, te permite hacerle ver el mundo como algo mucho más abierto de lo que realmente es. Todo esto se describe muy bien en este vídeo de aquí, que lo dejo ahí, de Game Maker's Toolkit, un canal muy recomendable. Para esta diapo está un poco fusilado. Y ahora el sonido. Un segundo. Va a sacar el móvil, muy mal. Sí. No, ya lo tengo. Perdonad. ¿Quién de aquí ha jugado al Overwatch? Vale. El Overwatch es un juego de héroes en el que tenéis que acabar con el equipo enemigo o... Bueno, realmente no. Tenéis que superar un objetivo y ganar al equipo enemigo. No tanto eliminarle, dependiendo del objetivo. Pero una cosa que utiliza muy bien es el sonido. Porque cuando... por ejemplo, Genji utiliza su ultimate, la habilidad definitiva, Lucio enemigo utiliza su habilidad definitiva, que simplemente es de proteger al otro equipo. Eso lo vas a oír claramente. Pero cuando tienes un montón de sonidos llegando, no todos van a quedar igual de claros. ¿Cómo Overwatch aprovecha? Y esto solo porque tienen en cuenta el diseño, tienen en cuenta la experiencia del usuario, tienen en cuenta cómo lo van a jugar realmente. ¿Qué es más importante? ¿Que el equipo enemigo se está protegiendo o que estáis a punto de morir todos? Este tipo de ultimates suenan bastante, o sea, si hay un clúster de audio, si hay varios audios sonándose a la vez, siempre van a sonar mal los ultimates como el de Genji, como el de Pharah, de Justice Reign from Above, siempre va a sonar un poco más fuerte que el resto. ¿Vale? Y ahora sí. Y con todo lo que
Los controles son importantes. Esta evolución de las interfaces de control no es fortuito, ¿vale? Es algo que ha ido evolucionando, mejorando con el tiempo. Aquí podéis ver el ejemplo súper claro. Arriba a la izquierda, esto a lo mejor os pilla directamente, ni habíais nacido a lo mejor. Ese es el mando del Atari, no sé cuánto, 2600, gracias. Que no era más que un botón y un joystick. Luego vino Nintendo revolucionándolo con los 2 botones y la cruceta. Y finalmente, pues, bueno, todo lo que podéis ver, todo el mundo joystick, cómo ha ido evolucionando. Una cosa muy curiosa, los que hayáis tenido una Nintendo 64, la Nintendo 64 es el padre, bueno, el abuelo de la Nintendo Wii. No sé si esto, no mucha gente se da cuenta, pero fijaros, ¿dónde está el control láser? Fijaros en esto de aquí. ¿Esto no os es familiar? ¿Con qué venía esto? El Nunchuk. Que esto antes, claro, el Nintendo 64 es de los años 90, ¿no? Y de parte es muy cutrillo, pero no se olvidaron de ello, por decirlo de alguna forma. Efectivamente, te hemos adelantado, gracias Samu por el aporte. Pero yo ahora voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que han sido las empresas de videojuegos las que siempre nos han forzado, entre comillas, a interactuar con los videojuegos como ellos querían? Gracias por mojaros. ¿Quién conoce? Dime, Samu. Antes sí. Y hace mucho tiempo también. ¿Quién conoce a este hombre? Este tío, para los que habéis jugado a videojuegos, este tío ha hecho más por vosotros que Michael Jordan, Rosalía y Justin Bieber juntos, ¿vale? No spoilers, no spoilers. Este hombre es uno de los primeros gamers ganadores de uno de los primeros campeonatos de eSports del mundo en Estados Unidos, el Quake. Este hombre, Dennis Fon, apodado 3, ganó en 1997 el Porsche de John Carmack. John Carmack es uno de los padres de los videojuegos, por decirlo de alguna manera, es el creador de Quake, ¿vale? Y se jactaba de que nadie le podía ganar a su videojuego. Un poco flipado. Y sí que es cierto, porque en los torneos de eSports siempre ganaba él. Y vino este hombre y le dio una soberana paliza. ¿Cómo? Así se jugaba al Quake. Controlabas con el ratón la dirección a donde apuntar y con los controles de flecha, podría ser un pensamiento obvio, el direccionamiento del personaje. Y con el resto del teclado controlabas la recarga, el salto, el cambio de arma, etc. Así se controlaba el Quake. Y a este hombre se le ocurrió una idea bellísima. ¿A alguien se le ocurre? No digas nada, Samu. ¿A alguien se le ocurre? Este jugador se le ocurrió bindear el teclado. Y gracias a él, creo que ya no hay ningún juego no hay un shooter que no tire de este control, el WASD. Esto no lo inventó la industria, esto se le ocurrió a un jugador. Y le pegó una paliza y sí, se llevó el Ferrari, no es coña. Y ahora dejo a Isma, porque esto tiene relación con lo que os voy a contar. Vale, bueno, pues precisamente hablando de la importancia de los controles y de la interacción, precisamente vengo a hablaros de cómo la propia interacción hace una experiencia en sí mismo. Los videojuegos llevan 20, 30 años desarrollándose y aunque vayan creciendo los gráficos y vayan tomando algún que otro método nuevo, a la hora de la verdad tampoco han variado en gran forma. Seguimos jugando a juegos de tiros que se juegan más o menos igual, al caso del teclado. Seguimos jugando a juegos de plataformas con mundos más complejos, pero con unas reglas más o menos parecidas. Y es verdad que como que todo está muy asentado, aunque vaya avanzando poquito a poco. Sin embargo, hay casos en el que precisamente esto es debido a que normalmente estamos acostumbrados a jugar o bien con un mando de consola o bien con el ratón y el teclado. Pero hay veces en el que juegos tratan de salirse de esas convenciones y probar nuevas formas de interacción. Ejemplo de ellos son la realidad virtual, de la que hablaré más, y como Guitar Hero, SingStar. Quiero aprovechar esto para hacer un pequeño break, minuto de silencio por Guitar Hero. Allá donde estés te recuerdo con mucho cariño, ojalá vuelvas pero bien. Lo dejamos en 10 segundos. Vale, volviendo a esto. La realidad virtual no es algo nuevo, es algo que lleva ya un tiempo desarrollándose, pero parece que en el mundo de los videojuegos y en general en la industria
ahora sí que ha venido para quedarse poquito a poco, y precisamente ya no te vale el ratón, ya no te vale el teclado, tienes que interactuar con tu propio cuerpo, tus propias manos, tu propia cabeza, y en los juegos musicales, efectivamente, muchos de ellos juegan con el ritmo. La principal gracia de la interacción es que no estás pulsando botones, que los hay, es que estás tocando una guitarra o estás tocando una batería, hasta el punto de que, experiencia, yo empecé a tocar la batería de verdad gracias a Guitar Hero. Tenía conocimiento. Pero esto no es algo nuevo. Ha habido casos más antiguos en el que también han intentado innovar de alguna forma. Wii Sports, seguro que lo habéis jugado los dos. Y dentro de que podía ser un juego más o menos simple, con más o menos ambición, yo creo que todo el mundo se ha echado una risa con su familia, sus amigos, jugando de una forma totalmente diferente, que era mover la mano. Tampoco era muy complejo, pero lo hacía completamente distinto. Y el iToy, quien no se acuerde, se lo cuento, era un juego en el que tú enchufabas una pequeña camarita delante de la pantalla y tenías un montón de minijuegos, normalmente pensados para jugar con algún amigo, en el que, por ejemplo, en ese, pues tenías que estar delante de la pantalla, tú te veías en la pantalla y tenías que ir, pues, liquidando ninjas. En otros, por ejemplo, simplemente tenías que limpiar la pantalla, que estaba llena de espuma, y luego acabas descubriendo que la mejor forma era quitarte la camiseta y dar las vueltas así por la casa, y cuando venían tus padres tenías que explicarle por qué otra vez estabas con la camiseta fuera. Pero bueno, yo creo. Cambiando el paradigma, precisamente hablando de realidad virtual concretamente, voy a hablar de juegos que, si bien hay juegos que se dedican a aportar lo que ya existe, pero en entorno virtual, hay otros juegos que precisamente están destacando más por innovar o por ser una experiencia de juego completamente distinta. He puesto estos tres ejemplos. Superhot, quizás te lo conozcáis algunos, es un juego que no estaba originalmente pensado para realidad virtual, en el cual juegas en primera persona y es un juego de tiros en el que básicamente pues, eres como el protagonista de Matrix. La principal gracia que tiene es que cuando el tiempo está detenido y se mueve en base a tu movimiento real. Y en ese camino pues tienes que ir cogiendo armas del suelo, disparando a aquel que está en una esquina, mientras le coges, tienes que ser muy peliculero. ¿Lo puedes jugar desde una consola? Sí, y es un juego bastante divertido. Pero gana mucho cuando eres tú el que está tirado en el suelo planificando cómo vas a matar, y eso hace que sea una experiencia completamente nueva. Sí, que es el juego que tenéis ahí, que veo que más de uno está diciendo hala, hala. Es un juego musical, como he dicho, Guitar Hero o como los que hay para ordenador, pero la principal gracia es que tienes, en ese ejemplo está con una espada doble, pero puedes tener normalmente tus dos mandos, y vas con tu espada láser destruyendo cubos al ritmo de la música. ¿Quién no quiere tener una espada láser y música muy alta mientras también te flipas un montón y te crees que estás en Star Wars? Lo tiene todo. Está claro que aunque eso, hay juegos similares en ordenador que juegan más o menos con esta idea, nada puede esperar a creerse Dark por un rato. Y el otro ejemplo que he puesto es VRChat. VRChat, para quien no lo conozca, puede ser uno de los juegos más tontos de la historia. Asumes el rol de un avatar, te sueltan en un entorno y hablas con la gente. Es Jabotel, pero ¿por qué se ha hecho famoso? Aparte de por los memes. Se ha hecho famoso porque precisamente el hecho de obligarte a interactuar con tus manos o con tu cuerpo, porque luego también eso hay accesorios para jugar con tus piernas y tal, hace que los modelos se muevan de formas tan absurdas o tan ridículas o tan graciosas que se haya vuelto un meme en sí mismo. Y está sencillamente, se puede jugar malamente fuera de VR, pero pierde toda la gracia. Y con esto también quiero hablar de la importancia del entorno, porque os he hablado de juegos que precisamente todas sus gracias que explotan al máximo esa nueva forma de interacción. Pero, por ejemplo, hay juegos que son más tradicionales en ese sentido y son ports o son ideas ya más trilladas, como pues este es el L.A. Noire, es un juego en el que asumes el rol de un detective en los años 20, vas por ahí investigando crímenes, interrogando gente, tienes tu libreta en las que anotas notitas, tienes algunas que otras peleas con tu puño, con tu pistola. Si lo dejamos dentro del mundo del ordenador o de la consola, está muy bien, pero quiero decir, tampoco es nada excesivamente nuevo, hemos visto un montón de juegos similares. Pero tienes que tener en cuenta que en cuanto las acciones que tienes pensadas, que al principio son coger arma, no coger arma, coger libro, etcétera, etcétera, las amplías a todo lo que pueden hacer tus manos y tu cabeza, puede pasarnos esto. Que la gente se centre en hacer esto. Y hablando también de la disonancia ludonarrativa, incluso esto. Bueno, es muy gracioso, pero tienes que tener en cuenta que ampliar las posibilidades puede hacer que tu juego pierda parte de seriedad o incluso lo que hablábamos antes de la disonancia ludonarrativa. No puedo con esta imagen.
Vale, y ahora voy a cambiar de tema, voy a poner un caso real. Algunos ya lo conocéis. Pero este juego es Keep Talking and Nobody Explode, ¿vale? Voy a repetirme con la VR. Yo lo jugué en VR, pero no tienes por qué jugarlo en VR. La gracia del juego es la siguiente. Una de las personas está delante de una pantalla en la que tiene una bomba, con distintos puzzles. Mientras que uno o más compañeros están fuera con un manual enorme en papel en el que vienen pues todas las pistas que tiene que darle para resolver esos puzzles. Entonces, la persona que está dentro de la interacción tiene que ir contando lo que ve y comunicándose con la gente de fuera. Este es un ejemplo de una parte mínima de las reglas y ir sacando una serie de checks para cómo resolver los puzzles poco a poco. Entonces voy a contar un caso real. Pablo, ¿me permites que te tome como ejemplo? Pablo es la persona que está dentro de la interacción. Hemos resuelto un montón de puzzles y ya solo queda... Este es el enlace, ¿verdad? Este gran botón de aquí. Y tenemos que resolverlo. Y esas son las pistas, pero os lo he puesto un poco más fácil porque os voy a dar solo 30 segundos. A ver si conseguís decirle a Pablo lo que tiene que hacer. Rápido. Esto lo ignoro. Es de color blanco. Esto también lo ignoro. Es de color amarillo. ¿Crees que sí? ¿Cómo que crees que sí? ¿Me va a explotar la bomba? Bueno, la cosa es que Pablo es daltónico. Esta experiencia la tuvimos real y lo descubrimos en el peor momento, cuando estamos en medio de la presión de ¡rápido, de colores! Es amarillo, no lo sé, es verde. Y mi compañero, que era Diego, en ese momento levantamos las máscaras del manual, nos miramos y dijimos, la hemos cagado. ¿Para qué venía a hablar de esto? Esto es para hablar de accesibilidad. Es importante que los juegos sean accesibles para todos. Queremos desarrollar gaming para todos. Es cierto que es algo que cada vez se está logrando más conciencia, el hecho de aplicar la accesibilidad dentro de los juegos. He puesto este ejemplo de Kahoot, que me han repetido como 4 o 5 veces en lo que va de curso, pero es un claro y buen ejemplo. ¿Conocéis Kahoot? Han aprobado Info. Muy bien, habéis aprobado Info, ya sabéis pintar y colorear, muy bien. Vale, porque eso es un buen ejemplo. Tú tienes que elegir las opciones, la que quieres, y tienes tus pistas de color, pero además tus pistas de color tienes estas figuritas que en el caso de que no puedas distinguir los colores y ver si al final el botón era amarillo o verde, tú sabes que vas a dar el círculo o el cuadrado. Este es un ejemplo de que, eso, hay que pensar en la accesibilidad. Yo quiero seguir jugando con Pablo y quiero seguir pasándomelo bien. Y también quiero que se lo pase bien él por su lado. Lo que quiero presentar aquí es un pequeño debate que existe y es precisamente por la falta de sensibilidad, tanto por parte de los jugadores como por parte de la industria, porque en el caso, por ejemplo, en el caso anterior, en el caso de la bomba, a priori podríamos solucionar el problema del botón en el que las pistas que tienen son el color y el texto y son pistas diferentes. Podríamos añadirle, por ejemplo, rayas o podríamos añadirle una etiqueta con una forma, pero claro, en ese punto ya estaría alterando mi experiencia de juego porque me estarían dando más pistas a mí, entonces podría ser más fácil y como has visto hay gente que parte de la diversión que encuentras en la propia dificultad del juego. Entonces hay que tomar conciencia porque hay casos en que la comunidad se queja de que ¿por qué vas a arruinar mi experiencia de juego por 3 personas? Hay que tomar conciencia de esto. Y por otro lado, si hay gente que por supuesto no está dispuesto a perder la diversión que le supone ese juego por una persona que no conocen, imaginaos la industria que le tienes que decir que tiene que gastar X dinero más en una cantidad de gente que no le importa. Andy, ¿quieres contar el ejemplo? Me contaba él mismo dentro del desarrollo de un juego de mesa, un caso en el que la pista para saber en qué turno estaban jugando los jugadores era el color. Y él les dijo, esto no es una buena opción de diseño, no es accesible, si tú eres daltónico no puedes saber en qué turno estás jugando. Y la respuesta que le dijeron es, bueno, pero tiene un montón de compañeros que le van a saber decir en qué turno está. Y es como, bueno, sí, pero no está bien. Y la respuesta siguiente fue, bueno, tampoco va a darse el caso de que jueguen 4 personas daltónicas juntas, ¿no? Eso es como imposible. Es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. Vale. Y ahora viene una parte así como que muy divertida. Voy a hablar de cultura. Así que aviso de antemano, personas que puedan sentirse ofendidas o ofendidas hablando de corrección política, este es su momento de abandonar la sala o de esperarse a la parte de preguntas y respuestas para hacer comentarios. Dicho esto, José, creo que quieres continuar tú. Sí.
¿Y esto por qué está aquí? Esto es una cosa que, pues, como ha dicho Isma, genera polémica, pero es que es cierto. El game design está, diciendo el taco, jodidamente influenciado por la cultura, ¿vale? No se puede entender el game design sin el prisma de la cultura, sin la perspectiva, el punto de vista de la cultura, ¿vale? Y una cosa que me gusta mucho de esta parte, y es algo en la que con el tiempo estamos tomando más conciencia, es en echar de lado los tropos, los clichés, ¿vale? Estas imágenes pueden herir vuestra sensibilidad, ¿vale? El ejemplo. Este es el ejemplo obvio, ejemplo muy claro de cómo han ido evolucionando los juegos. Hay que entender una cosa, y es que cuando hablamos de cultura hablamos de contexto, y cuando hablamos de contexto estamos hablando de contexto político, contexto histórico y contexto social, ¿vale? No podemos criticar algo sin entender esos tres factores que lo rodean, ¿vale? Y este es uno de los ejemplos que más me gusta, que es el ejemplo de Lara Croft. Lara Croft fue una de las primeras heroínas en el mundo de los videojuegos, de las más famosas. Hubo otras antes, por supuesto. Me viene a la mente Samus de Metroid, pero este es un poco el que se hizo más famoso, más trascendente, el caso de Lara. Y Lara, en ese momento, los diseñadores se justificaron en el hecho de hacer este personaje muy femenino, sexualizarlo, para destacar el hecho de que era una mujer, ¿vale? Y era también un poco, pues, las dificultades técnicas que había en ese momento. Estamos hablando de este juego, el primer Lara Croft, creo que es de la Play 1, si no me equivoco. Claro, de antes incluso, mejor me lo pones. ¿Qué es lo que pasa? Conforme hemos evolucionado, conforme la cultura, nosotros como sociedad hemos ido progresando, y la tecnología con ella, ya no ha hecho falta recurrir a esos recursos, acudir a esa sexualización tan exagerada para poder remarcar que seguimos jugando con una persona, con una mujer. Es básicamente eso. Otro de los tropos que a mí me encanta es el tropo de la princesa. Este es también de mis favoritos. Todos conocéis el Ocarina of Time. El Ocarina of Time, tú usabas a la princesa Zelda, y la princesa Zelda, lo siento, dicho pronto y mal, es una inútil. Es el tropo típico de hay que salvar a la princesa, porque la princesa no sabe hacer nada. Me gusta muchísimo el ejemplo del Ocarina of Time, porque Zelda es inútil con un pero. Alerta, spoiler. Zelda es Shake en Ocarina of Time. ¿Y qué es lo que pasa? ¡Oh, Dios, manos arriba! ¿Qué es lo que pasa cuando Zelda es Shake? Es una persona completamente hábil, es una ninja, mola mazo cuando aparece en el juego, desaparece, lanza la nuez Deku, vuelve a aparecer, te da un montón de consejos, dirige a Link a partir de la historia. Y en el momento en el que descubres quién es, no pasa ni un minuto hasta que la captura Ganondorf. Cronometrado, un minuto, lo vi ayer, lo chequeé en el vídeo. En el vídeo este de... No me puse a jugar, lo vi en YouTube. Un minuto, ¿eh? Hola, soy Zelda. ¡Oh! Tal cual, ¿eh? Estos tropos se están abandonando. Y de hecho ahora el personaje de Zelda me gusta muchísimo cómo está evolucionando ahora. Porque sigue un poco la línea temporal de los personajes femeninos a lo largo de la historia. Pasó de ser la princesa a salvar a la princesa que se puede defender un poquito, pero tiene esas habilidades mágicas, que siempre a la mujer siempre se le ha atribuido como la maga, tal, no es como una guerrera. Y es ahora cuando estamos empezando a ver esos personajes que están más asociados a tener artes bélicas o tal. De hecho, ese ejemplo es del Breath of the Wild 2, en la que ya vemos una Zelda mucho más independiente y de hecho es guerrera. Y un poco... Me encanta. Y que se supone que sea jugable. Hemos cambiado mucho, o puede que no tanto. Nos queda mucho camino. Ahí esto hay que decirlo, nos queda muchísimo camino. Y hay cositas, pues hay juegos que avanzan más rápido, otros que avanzan más lentos, pero bueno, poco a poco, hay que valorarlo. Pero hay que ser también conscientes de la situación real. El contexto es algo muy importante. Y hay otros tropos que, por suerte, están yéndose un poco, se están a diluir, y es algo muy a considerar en el game design. Es uno de mis favoritos, el lingerie armor, o el platekini. Plate de placas, kini de bikini. Eso que veis ahí, para quien no lo sepa, es
la construcción, el mismo diseño del mismo personaje en dos contextos históricos diferentes. Conocéis todos el World of Warcraft. Lo que estáis viendo es el mismo personaje, estáis viendo una elfa de la noche. Solo que la de la derecha es la elfa del WoW de hace 15 años, 14 años creo, 14, 15, y la de la izquierda es de la cinemática de hace 2 años. ¿Os habéis dado cuenta? Ya no necesito sexualizar tanto a una elfa de la noche para demostrar que es elfa. Ahora, los gráficos, las técnicas de diseño me permite el lujo de quitarme eso de en medio y demostrar a un personaje femenino tal y como es. Efectivamente. Otro de los tropos, que este es un poco más desconocido, pero a mí me gusta también destacarlo, que es lo que yo llamo el personaje baliza. ¿Qué es el personaje baliza? El personaje baliza es este tipo de personajes cuya historia, cuya ludonarrativa es única y exclusivamente centrada en una característica de ese personaje. Por lo general, una condición suya, ya sea, yo qué sé, estamos hablando de su condición de género, o etnia, o raza, ¿vale? ¿Cómo destacan estos personajes? ¿Cómo se detectan? Es muy sencillo. Si le quitas esa característica a ese personaje, su historia pierde completamente el sentido. Este es el ejemplo más característico. Esta es Naomi de Persona 5. ¿Habéis jugado al Persona 5? 4, perdón. De Persona 4. Este personaje su historia se resume en es una chica que no se siente chica, ¿vale? De hecho, cultura, volvemos otra vez. Este es un juego japonés y en Japón, pues, no se menciona mucho, no hay debate alrededor de lo que es la transexualidad, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, lo reflejan muy bien con este personaje, en el cual es una chica que no se siente chica. De hecho, se viste como un chico, y fuerza la voz como si fuera un chico y tiene actitudes de chico, ¿vale? Y este personaje, en el momento en el que lo eliminas, le quitas esa característica, una chica se siente chico, ese personaje es completamente vacuo, no aporta nada a la historia. De hecho, es hasta inconsistente con el resto de la trama. Esto es algo que no es tan obvio, es difícil de ver, pero se ha dado mucho en juegos a lo largo de los años. No la paso. Porque ahora viene el tercer tropo, pero este tercer tropo quiero que me lo digáis vosotros. ¿Me podéis decir, porfa, cuántos personajes de Sonic conocéis? Decidme los nombres, aparte de Sonic, obvio. Sonic, no vayáis a los complejos, decidme los personajes. Tails, Knuckles, el Edgy, ¿cuál es el Edgy ese? Shadow, ¿alguno más? El malo. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo? Amy, vale, yo no lo sé. Vale, no te he oído, perdona. Yo lo admito, no lo sabía. Sabía que existía, no sabía cómo se llamaba. Y de hecho, está muy ligado con el tropo anterior. ¿Qué tiene de especial ese personaje si le quitas la condición de ser la fémina del grupo? Pues mira, yo como persona media he jugado a los videojuegos y que se ha visto la serie de Sony de pequeño, ni idea. Este es lo que se llama el principio de la pitufina, ¿vale? De Smurfette Principle. Que básicamente lo que dice es crear esas situaciones en las que se crean un conjunto de personajes en el cual los personajes femeninos son minoritarios o directamente únicos. De ahí la pitufina. En el mundo de los pitufos solo hay una pitufina y la característica de ese pitufo es que es ella. Mientras tienes al carpintero, tienes al sabio, tienes al dormilón, tienes a tal. Es un poco por donde voy. ¿Entendéis un poco por dónde quiero ir, no? Vale. Esto de la interculturalidad o normalizar las diferentes condiciones de las personas es algo que a veces chirría, lo siento. Pero es que esto forma parte del proceso, normalizar la situación, el crear historias que no dependan tanto de ese contexto y de ese atributo de esa persona. Esta peli, si pensáis, es súper intercultural. Los protas es que está protagonizado por una chica, lo voy a decir así, un negro, una china, un asiático y un latinoamericano. Dime. No me chafes.
No, a ver, no. El episodio 8 estaba bien, ¿no? ¿A quién no le gustó? Oye, me acabas de... Bueno, pero seguro que hay otros ejemplos de películas más chulas. Busca la valoración en Film Affinity. ¿Os habéis dado cuenta lo que molan los asiáticos en las películas americanas? Tienen ahí estatus en las películas. El chino, el que sabe artes marciales, el que controla. ¿Os habéis fijado? El karateka, ¿vale? Es muy importante normalizar la situación, que las historias sean buenas por sí mismas, a través de que la narrativa sea buena independientemente del contexto del personaje. Es importante, ¿vale? Pero no quita que también podamos añadir dichos conceptos a la trama. No hay que ser completamente asépticos, pero no hagamos que ese concepto sea el único motivante de por qué ese personaje está ahí. Vale, pues precisamente hablando de inclusión, tanto de género como de otras culturas, voy a poner un ejemplo muy claro. Pokémon. Seguro que la gran mayoría habéis jugado Pokémon o por lo menos lo conocéis. En Pokémon de rojo, el primero que salió hace ya más de 20 años, pues... ¿20? Sí, 20 o 30, ya lo que sea. Solo podías elegir a este personaje, no tenías ningún tipo de opción, eras este chaval y hacías tus aventuras. Unos poquitos años después, cuando te permitió la opción, vale, puedes elegir que eres chico o chica, y te permitían elegir un poco más, pero en cualquier caso, en ambos casos, estás limitado a un chaval blanco o blanca, y sin embargo, pongo el ejemplo de Espada o Escudo porque es un juego que ha salido la semana pasada, aunque es cierto que también se podía prácticamente desde la versión anterior. Ahora, no solo estás limitado a chicos, chicas, sino que además puedes elegir tu color de piel, puedes personalizar cómo vistes, tienes un montón de opciones más, y perfectamente en cuánto espacio necesito para dar todos los posibles personajes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando una persona juega un videojuego, desde luego que nos gusta disfrutar de la experiencia, pero muchas veces el sentirse identificado con un personaje, sentirse representado, tiene un fuerte carácter cultural tanto para poder sentirme relacionado como en ese juego, como para que el mensaje que se transmite en la sociedad. Entonces, estamos hablando de que estamos evolucionando en muchos sentidos para bien, en otros mucho más lento y no tan bien. Este es un claro ejemplo de avanzar por el buen camino. Y estoy hablando de ser chico-chica, pero voy a mojarme un poquito más. Algunos juegos se atreven un poquito más allá. Los Sims 4, después de 20 años de saga Los Sims, a lo mejor no lo sabíais esto, pero ahora ya no estás limitado a ser un chico y una chica. Puedes personalizar tu género con opciones pues como cuál es tu forma de vestir preferida, o si puedes quedarte embarazado o no, si haces pis de pie o no, que es una forma muy bonita de preguntarte muchas más cosas. Y hay otro ejemplo más polémico que ha salido ahora, es este del Cyberpunk. El cartel lo he puesto muy arbitrariamente donde ha caído. Os voy a explicar el contexto de esta imagen para quien no la conozca. Es un ejemplo de publicidad que ves por la calle. Un personaje muy sexualizado, como parte del mensaje del mundo futurista que intenta representar, un mundo futuro distópico, en el que claramente están reforzados sus rasgos femeninos y sus rasgos no tan femeninos. Esto ha levantado muchas polémicas, porque precisamente mucha gente diciendo, oh Dios mío, están forzando a la industria y tal, no sé qué. El debate está ahí. También han ofrecido que han aclarado que en la creación de personajes de Cyberpunk vas a poder elegir entre opciones trans de género. Va a haber personajes trans en la historia. Veremos cuál es el resultado final, cómo de forzado o no forzado, cómo necesario es, pero desde luego es importante que se vaya abriendo poco a poco esa realidad a la realidad que vivimos. Es cierto que no había con la conciencia que había con el respeto del género hace 20 años que la que hay hoy en día. Pero es un claro ejemplo de que esto está entrando en la cultura de los juegos y debería seguir siendo así. Vale, hablando también de situaciones incómodas o de mensajes que transmiten los videojuegos. Esta escena es de Final Fantasy VII, un juego que también tiene unos poquitos años ya. Y es una escena muy incómoda dentro de un contexto muy incómodo. Voy a explicarlo. Es un contexto de la historia en el que tu personaje, chico, y además se supone que también muy joven, tiene que sacar cierta información a un capo importante. Y la única forma de sacarlo es entrando en su burdel en el que solo pueden entrar mujeres. Así que la opción es entrar en su burdel haciéndolo pasar por una chica que te elija y cuando estás con él hacerle que te cuente toda la información. Toda esta trama gira que primero tienes que conseguir una serie de objetos para vestirte de chica. Durante todas estas misiones el juego te intenta sentir mal por vestirte de chica, haciéndote que todos los personajes se rían de ti. Y uno de los momentos más raros, y voy a dejarlo en raros, es cuando para conseguir ropa interior acabas entrando en una sauna llena de hombres de un gimnasio que te fuerzan a meterte en una sauna con ellos, en un jacuzzi.
Y es verdad que el texto, no, o sea, bueno, el juego no es lo suficientemente claro sobre lo que pasa, pero la cuestión es que te están forzando a entrar en esa sauna con ellos, mientras tú les puedes decir nada o me duele, y ellos te dicen, no, tranquilo, aguanta 10 segundos, esto se te pasará enseguida, es acostumbrarse. ¿Nos tratamos bien? Si representaba lo que quería representar o no, no lo sé y lo dejo que lo discutís vosotros. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque Final Fantasy VII está siendo remasterizado, esto va a volver y toda esta escena en concreto, el hacerte sentir mal por vestirte de chica, el tener un tío baboseándote por ser una chica, el estar dentro de un jacuzzi en no sé qué contexto, va a volver. Y han dicho que quieren ser fieles al juego original. La pregunta es, ¿van a respetar esto o no? Veremos qué pasa, pero desde luego es algo que la conciencia que tenemos a día de hoy sobre el mensaje que transmite esto no es la misma que la que teníamos en 1997. Vale, y con esto cierro un poco la parte de inclusión y demás, pero voy a hablar de política, porque los juegos influyen en la política y la política influye en los juegos. Y voy a empezar con un ejemplo muy fácil. Voy a hablar de Civilization. Para quien no lo conozca, Civilization es un juego en el que asumes el rol de una civilización, la desarrollas desde el principio de las eras hasta el futuro, construyes ciudades, entrenas ejércitos, descubres tecnologías, etcétera, etcétera. Y ya van por la entrega número 6. Desde el principio, cada vez que tú eliges una civilización, la civilización tiene un personaje que la representa, un líder importante de su historia, en algunos casos varios. Por ejemplo, en el caso de España, por el ejemplo que os hagáis un poco la idea, normalmente los líderes suelen ser o Felipe II o Isabel la Católica. En Italia suelen poner a algún a Julio César o a Trajano como representantes de emperadores romanos. Y voy a poner estos dos ejemplos. Este es Pedro el Grande de Rusia, que representa a la facción de Rusia en Civilization 6. Y este, a ver si me acuerdo el nombre, es... no lo voy a intentar. Es el primer emperador de China, el del ejército de terracota, le conocéis, de la dinastía Qin. Sin embargo, en Civilization 5 los personajes eran distintos. Catalina la Grande representaba también Rusia, como le gustan a los rusos la gente grande, y China estaba representada por Wu Zetian, que era otra emperatriz de la época, del siglo VII, creo. ¿Por qué saco estos ejemplos? Porque en Civilization 4 los líderes tanto de Rusia como de China eran otros, no sé si tan conocidos, y bueno, con esto creo que queda claro. Bueno, antes de explicar una parecer que es algo fortuito, porque al fin y al cabo estoy hablando de solo Civilization 4, mientras que los otros estoy hablando de 2 ediciones. A lo mejor han ido cambiando de juego a juego, pero la realidad es que Stalin lleva estando desde Civilization 1, a excepción del 2, en el que la alternativa era Lenin. Es cierto que Catalina la Grande estaba en algunos como alternativa, pero siempre estaban estos dos. Y desde Civilization 1, China ya está siendo respetado por Mao Zedong. ¿Cuál es el punto de esto? Ya sea por la carga política que esto conlleva, sobre todo en una época en la que la realidad no era tampoco la que es ahora, están reduciendo toda la historia de Rusia y China, civilizaciones con cientos e incluso miles de años de historia, la están resolviendo en un punto muy concreto de la historia, muy cercano, y si tienes en cuenta hacia cuál era el target objetivo, con una carga política muy fuerte, y ahora ya sea tanto por querer vender más en China en Rusia como por no querer transmitir ese posible mensaje, han optado por dos alternativas mucho más fuera de polémica y mucho más loables, vamos a decirlo así. Y voy a dejar que Andy continúe un rato. ¿Te dejo también esto? Joder, macho. Vale. Dame un segundo, perdonad. Yo voy a hablar solo con esta diapositiva, pero me voy a ir un poquito por las ramas. Este juego, quien no lo conozca, es el Papers, Please. Y estás en un puesto fronterizo en la aduana de un país comunista ficticio llamado Astosca. ¿Sí? Astosca. Como sea, Astosca. Es un juego que claramente tiene un mensaje político, pero un montón de gente que lo ha jugado no lo ha interpretado así. De hecho, cuando el autor ha hecho algún comentario metiéndose un poquito en política, le han dicho, no, hombre, con lo que me gusta el Papers, Please, y ahora te metes en política. Es decir, puedes hacer un juego con un nítido mensaje político y que aún así a la gente se le escape. Bueno, para quien no lo sepa, pues hemos tenido también un bloque soviético hace no tanto, y esto es el equivalente a un puesto fronterizo entre la Alemania Oriental. O al menos yo considero que se puede hacer ese símil fácil. Y ahora me gustaría meterme porque
hemos hablado mucho de cómo la política está afectando al desarrollo de juegos, pero no hemos hablado tanto de qué mensaje realmente, pues se menciona un poquito con Cyberpunk, con los Sims, pero qué mensaje estás queriendo dar con tu juego. Yo creo que puedes dar un mensaje concreto de forma accidental, que eso ocurre. Podemos pensar que un juego que estamos haciendo o un juego cualquiera no tiene un mensaje, o puede ser de forma querer dar un mensaje claro acerca de, pues en este se te está muriendo la familia, no se enferman porque no tienen comida o calefacción, etc. Y puede que la gente no vea ese mensaje. De todas formas, a mí el debate me parece el mismo que llevamos teniendo ya muchos años. Si, por ejemplo, hace pocos años salió un remake de El Justiciero, ¿vale? Protagonizado este remake por Bruce Willis, en el que hay gente que no quiere interpretar el mensaje. Es una americanada en el que es tómate la justicia por tu mano. Ese es claramente el mensaje de la película, en mi opinión, ¿vale? Es un mensaje que a mí personalmente me da un poquito de asco, pero es el mensaje que te está dando la película. ¿Deben las películas dar ese tipo de mensajes? ¿Debe la literatura dar ese tipo de mensajes? ¿Deben los videojuegos dar ese tipo de mensajes? Al fin y al cabo, son muestras de arte, y lo dicho. Y metiendo otra vez en mi terreno, los juegos de mesa, que cada vez están más juntos, deben dar un mensaje. Esto, en un clima político bastante más complicado que el actual, a mí me gusta mucho lo que expresó Gabriel Celaya en el poema La poesía es un arma cargada de futuro. Es un poema un poco más largo, pero me quedo con un parrafito. Pero de nuevo, la situación política era hace más de 50 años, era posguerra, franquismo, etc. Decía, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Eso me encanta. Creo que los videojuegos para mí es una forma de arte y desde luego son un arma cargada de futuro. Sí, la alerta me... Y continuando con la parte un poco política, porque no podemos obviar la parte política sin obviar la parte sociedad. Y en ese sentido, los juegos, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que dice Andy, los juegos transmiten un mensaje, la mayoría de ellos. Es difícil diseñar un juego completamente aséptico al contexto, como he dicho, al contexto histórico, social y cultural. Este ejemplo es uno de mis favoritos, el Hellblade: Senua's Sacrifice. ¿Alguien lo ha jugado? O sea, este juego, en esencia, no es más que una heroína, una persona intentando encontrar a su marido desaparecido. Este juego, sin embargo, tiene otro mensaje que la gente a lo mejor desconoce. Este juego conciencia mucho sobre la esquizofrenia. Esta mujer, este personaje, esta heroína, tiene ataques de esquizofrenia, en los cuales tú debes controlarla y debes ayudarla a salir de esos estados en los que está sufriendo alucinaciones o está en trance. Este juego se hizo a propósito y se diseñó con un equipo muy fuerte de psicólogos y analistas de psicología para poder meter al jugador dentro de... hacerle inmerso y meterle dentro de lo que es el sentimiento de estas personas que tienen este tipo de problemas. Y, haciendo hilo a lo que estábamos comentando antes, es muy difícil ser aséptico o entender la política o la sociedad dentro de un videojuego. ¿Cómo decirlo? Es difícil. En plan, si quieras que no, a mí me cuesta muchísimo listar unos juegos que sean completamente asépticos a la cultura y a la sociedad y a la política. Este ejemplo, el Space Invaders, de 1978. Lo conocéis, ¿no? Asumo. Vale. Este juego no fue el planeado al principio, ¿vale? El diseñador de este juego, no me acuerdo el nombre ahora en japonés, del programador japonés, tenía una premisa bastante diferente. Él había diseñado un juego en el cual tú estabas con una nave no matando marcianitos, matando aviones, destruyendo aviones. Y fijaros un poquito en la fecha. 30 años después de que ese país perdiera una guerra mundial y en plena Guerra Fría, pues...
podría ser un poquito peleagudo. Estamos hablando de uno de los juegos más virales, más famosos en el mundo. Y claro, a todo el mundo le puede caer mal un extraterrestre que viene a invadirte, ¿vale? En ese contexto todo el mundo puede estar a la hora de destruir un alienígena. Es algo que hay que considerar, como han comentado mis compañeros. Y este ejemplo lo va a introducir Isma. Vale, este es un ejemplo del último Call of Duty que ha salido hace relativamente poco. ¿Por qué lo pongo? Call of Duty, además, es una de las sagas más famosas de tiros. Ha levantado incluso algunas polémicas en ciertos años con una misión en la que tenías que cometer cierta masacre en un aeropuerto para infiltrarte en una banda, bla, 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 bla. Ha traído polémica porque es un juego con un carácter militarista, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su última versión tiene esta misión en la que tienes que entrar con tu grupo de élite en una casa. Ignoramos el contexto. La cuestión es que cuando entras, una mujer protegiendo a su hijo empiezan a pegar gritos, tanto el niño que se pone a llorar como la madre que empieza a pegar gritos. Una de las opciones que se te plantea es acabar con ellos, la forma más rápida de acabar con el ruido. Cuestión es, el juego, cuando tú intentas matar a ese niño, en primera instancia te bloquea el juego, te lanza al principio de la misión y te dice, los niños no son combatientes. Si aún así insistes y lo vas a matar una próxima vez, el videojuego te dice, ¿en serio? Y te manda al menú principal y te hace perder todo el progreso. Es una forma de enviar cierto mensaje, incluso eso, un juego con la carga que tiene, se han dado cuenta de lo que puede llegar a transmitir, intenta enviar un mensaje positivo. Y ahora, para relajar un poco más la tensión después de estas últimas cosas, voy a hablar un poco de la cultura como género. Creo que estamos todos de acuerdo en que los juegos tienden a desarrollarse distinto en base a la cultura de quien los desarrolla, y la gente los juega también en base distinta a su cultura. Obviamente, cada uno tiene sus gustos y cada uno puede tener preferencias por unos u otros, pero eso es una clara realidad. Un ejemplo muy muy fácil, los juegos de deporte. ¿Quién no ha jugado o no conoce a alguien o no ha visto en su vida el FIFA? Puede ser una de las sagas más vendidas en Europa y desde luego en España. Juego de fútbol, incluso mucha gente en España seguramente haya jugado o conozca a alguien que juegue al NBA Live, que está en la versión de baloncesto. Pero estoy casi seguro de que prácticamente nadie aparte de Andy ha jugado o ha visto jugar a alguien a Madden, y sin eso es muy poquita gente. Muy poquita gente. ¿Cuál es el resultado de esto? En España nos gusta el fútbol, nos gusta un poco menos el baloncesto y no somos nada fans del fútbol americano. Sin embargo, es bastante probable que estos tres, el que más venda sea el Madden, porque en Estados Unidos es uno de los juegos más vendidos. Y por poner otro ejemplo más o menos visual, un género tan extendido como puede ser el mundo de los juegos de rol, de los RPGs, obviamente cada juego tiene sus diseños, sus creadores tienen sus decisiones, pero sí que es cierto que puedes ver una clara línea divisoria en muchos de los patrones de RPGs desarrollados en Japón y de los RPGs desarrollados en Estados Unidos, Europa, etcétera. Y creo que a lo mejor eso depende de cada juego, pero yo creo que estas imágenes son muy representativas. Mientras que tanto desde la parte estética como que en Japón les gustan mucho las armas enormes, los personajes muy muy estilizados, incluso sexualizados, números muy grandes, grindear mucho en el sentido de repetir mucho un proceso con tal de conseguir mejor botín. En Occidente pasamos más historias más realistas, con una gran carga de mitología tolkieniana, desde un punto de vista más realista, y obviamente cada juego variará, pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que hay una diferencia más o menos clara. Otro ejemplo claro, yo creo que es el de las recreativas. Las recreativas yo creo que en España y en Occidente llevan muertas años. Y es cierto que ahora están volviendo, pero precisamente el motivo de que estén volviendo un poco es ese factor de nostalgia, de algo que se echa de menos, de estos juegos clásicos. Pero, sin embargo, en Japón no solo nunca se fueron, sino que es algo totalmente aceptado e implícito de su cultura. Allí es muy muy normal que la gente, según salga al trabajo, independientemente de la edad, con su traje y su corbata, se vayan a las recreativas a jugar a lo que sea. A juegos desde, como podéis ver aquí, con unas interacciones que a nosotros nos volverían locos, con cartas que interaccionan con el mapa mientras pulsas botones, con un montón de luces y un montón de cosas. Y un juego musical, como los que he puesto antes, que prácticamente es deporte nacional, prácticamente lo juega todo el mundo cuando puede y la gente le gusta mirar y da igual el momento y el lugar,
uno de los claros favoritos de la gente. Y sin embargo, eso, aquí es una cosa que está prácticamente desaparecida. Y pongo estos dos ejemplos para hablar de que aquí en España también los videojuegos sirven para reflejar parte de nuestra cultura o para extenderla. Y pongo estos dos ejemplos por parecer un poco en el sentido de la estética que representan. La Bahía del Crimen es un juego muy antiguo, desarrollado por un ex alumno de esta escuela, y que basado en El nombre de la rosa, y que precisamente se hizo muy famoso en su tiempo, y pues, representa la realidad que representa. Y este ejemplo es un juego mucho más nuevo, ha salido hace unos meses, y dentro de ser un juego más o menos típico de plataformas, basa toda su iconografía, toda su imaginería en una versión muy cruda de la Semana Santa española y sobre todo andaluza. El personaje lleva un capirote como una persona de Semana Santa, va con espinas, las estatuas todos son representaciones religiosas, el fondo claramente está basado en lo que podría ser Sevilla o cualquier ciudad por ahí, y dentro de la imagen cruda que transmite está muy basado en la cultura de aquí. Y no me voy a molestar en hablar de eSports. Creo que todos a esta altura del partido sabemos lo que son los eSports, lo que deberían ser en el ritmo que van y cómo, pues, si no lo son ya, acabarán siendo igual de importantes que el fútbol en nuestro día a día. Un pequeño ejemplo, las finales del LoL, una poquita de gente y es que no me molesta ni decir mucho más. Sí, 4 frikis. Y bueno, la parte de cultura la concluimos con esto. Esperamos haber herido mucho vuestra sensibilidad y continuamos con otras cositas un poquito más serias. Ya queda poco. De hecho, esta parte de aquí... Ya queda poco. De hecho, estas dos secciones son ya más cortitas, más directas al grano. Es un poco ya más centrado en nuestro contexto, el contexto del game design y los videojuegos desde la perspectiva de los informáticos, ¿vale? Y la pregunta que yo descubrí recientemente, básicamente desde que empecé mi tesis doctoral, es: ¿se puede hacer ciencia con los videojuegos? ¿Se puede hacer game design basado en ciencia? Sí, se puede hacer. Y mola muchísimo. Y no es algo novedoso, es algo que lleva mucho tiempo. Esta pantalla, que seguramente es de un juego que para nada conocéis, ha sido este frame en concreto ha sido el más estudiado por parte de científicos que están centrados en el game design del mundo. Esta pantalla ha sido de las más estudiadas. ¿En qué sentidos? En todos. En concepto de arquitectura, de diseño, de tutorial, como ha comentado Andy. Mal tutorial. Y uno pregunta, ¿pero qué ciencia hay en esto? Pues aquí tenéis varios ejemplos de papers bastante famosos y bastante populares. Desde el estudio de la dificultad, de la complejidad computacional de resolver un problema, como puede ser pasarte el Mario Bros. Es un problema NP completo, ¿vale? Por ejemplo, de complejidad. Generación procedural y de patrones para generar mapas del Mario. Generar mapas. Y intentando encontrar modelos basados en inteligencia artificial para imitar estilos de juego humanos dentro del Mario Bros. Hay un montón de ejemplos, hay un montón. Y este es uno de mis favoritos, de hecho. Este ejemplo lo tenéis en YouTube. Se llama Mar.io, Mario Input Output. Es unos desarrolladores consiguieron entrenar un modelo genético con el cual Mario pudo aprender de forma autónoma a pasarse la pantalla por sí mismo. ¿Vale? Ahí podéis ver el ejemplo de cómo Mario toma las acciones en función de lo que capta en el escenario, tal. Ponéis mar y /o y podéis ver el vídeo. Es brutal. Y aparte os explica todo el proceso y creo que en los comentarios os pone el código, por si queréis. Y este es un ejemplito. Esto es Scopus. Es un agregador de publicaciones científicas para los futuros doctorandos. Esto vais a dormir con ello, aquí, en la almohada. Y esto es haciendo una búsqueda, me dio por añadir esta diapositiva al final, básicamente. Cogí y dije, si pongo League of Legends, a ver qué sale. Y salieron unos 138 documentos en los cuales 101 habla de Computer Science, en otro de Social Science, Psicología, Artes y Humanidades. Ingeniería. El LoL ha sido un campo de estudio de todo. Se ha estudiado temas de matchmaking, bots, toxicidad. En plan, se ha estudiado la toxicidad. Hay estudios científicos que analizan la toxicidad dentro del LoL. En plan,
Yo lo siento, pero yo ahora me puedo permitir el lujo de llamaros cuñados a todos los que me digáis que vuestra experiencia del LoL es la experiencia a nivel poblacional, ¿vale? Lo siento, porque ahora tengo estudios que lo avalan. ¿Eh? Uy, pues... ¡Oh! Tenía que haberlo actualizado. Vale. Y ejemplos un poco ya más polémicos, a mí me gusta muchísimo, es este. ¿Conocéis este ejemplo? AlphaGo. Vale, los que tengáis Netflix, por favor, ver el documental de AlphaGo. ¿Qué es AlphaGo? AlphaGo es básicamente una inteligencia artificial desarrollada por DeepMind, que fue posteriormente comprada por Google, que fue capaz de ganar en uno de los juegos, en términos de reglas, más sencillos, pero a la vez en complejidad de estrategia más difíciles del mundo, que es el Go. Porque es una idea. Estamos hablando de un juego que en toma de decisiones crece en 2 elevado a 200. ¿Vale? Es imposible. Dices eso y te estalla la cabeza. Estamos hablando de más decisiones que átomos en el universo, ¿vale? Y consiguieron entrenar a una inteligencia artificial con aprendizaje supervisado para que ganase al jugador más hábil de Go del mundo, Lee Sedol. Octavo Dan, es como el karate. Octavo Dan de Go. La famosa jugada 58. Por favor, veros el documental si no lo habéis visto. Es brillante. Y por introduciros un poco a vosotros, en plan, ¿cómo puedo yo meterme en esto? Pues uno de los frameworks en el que más se ha hecho ciencia últimamente, sobre todo a la hora de poner a prueba temas de inteligencia artificial, es en StarCraft. De hecho, Blizzard proporciona a través de GitHub repositorios donde podéis conectar vuestros bots a través de una API y mandar órdenes para que un bot juegue por vosotros. Y de hecho, seguramente conocéis algún otro ejemplo que explicaré más adelante. Y este lo quería poner porque este es mi palo, ¿vale? Porque esto es lo que yo estoy investigando, ¿vale? ¿Conocéis OpenAI? OpenAI es otra empresa de desarrollo basada en inteligencia artificial que hace publicaciones científicas y hace muy poquito puso este paper basado en sistemas multiagente en el que básicamente resumen agentes, pequeñas entidades, aprenden a jugar al escondite. Y me encanta. Hay un vídeo de DotCSV, es un youtuber que recomiendo muchísimo, que explica muy bien inteligencia artificial, en el que explica esto muy bien. De todos modos, os dejo ahí el enlace para que lo consultéis. A través de sistemas multiagente, en el cual pusieron a entrenar a miles de agentes a la vez durante un montón de repeticiones, solo le pusieron las rules, que fueron las reglas, y las acciones, el play, cómo interactuar a través de esas, esas reglas. Y simplemente le pusieron eso, les pusieron a entrenar de forma aleatoria. Ninguna pauta, nada. No solo consiguieron aprender a jugar, sino que consiguieron romper el juego. Ejemplo de izquierda, veis como los jugadores azules bloquean las entradas, pero el de la derecha es mágico. Aprovecha el bug de agarrar el cubo desde arriba para poder arrastrarlo desde arriba y poder colarse dentro. Es brutal. Y de hecho hay otro bug muy divertido que es lo que aprende al final, es los que están persiguiendo, se chocan contra la esquina, detectan un bug por el cual el muñeco sale disparado, mide perfectamente la trayectoria de salto y caen encima de los que están escondidos. Es brutal. Os recomiendo esa web, por favor, para que lo consultéis. Pero aquí se hace una pregunta muy buena y es, ¿hasta qué punto es ético aprovechar los exploits? El fair play. Y bueno, por poneros alguna otra referencia, a mí me gusta muchísimo este canal de YouTube, que están subiendo vídeos cada semana o cada 2 vídeos a la semana, que se llama AI and Games, en el cual explican muy bien bots y estructuras de inteligencia artificial en todo tipo de videojuegos, en un montón, os lo recomiendo un montón este canal. Y ya para finalizar, el último palo, que es Games as Tools, que básicamente es ¿cómo empiezo esto? En plan, algo que toca un poco. Soy ingeniero informático, quiero un poco toquetear esto del game design desde el palo que a mí me toca, que es ingeniero informático. ¿Qué tengo a mi disposición? Seré muy breve. Antes de nada, quiero hacer una referencia a este señor, William Higginbotham. Cuando hablamos de tools, hablamos de herramientas, cosas que yo necesito para poder diseñar algo, para poder hacer algo. Este hombre no se le conoce por el tema de los videojuegos, a lo mejor, tanto. Lo vais a conocer ahora.
Este hombre trascendió por ser uno de los participantes, uno de los jefes principales del proyecto Manhattan, que fue el diseñador de la bomba atómica, ¿vale? De hecho, él fue el creador de los dispositivos de control remoto que activaban dicha bomba. Y cuando estaba en el MIT, en sus ratos libres, por decirlo mal y pronto, recibía visitas en su laboratorio. Y la verdad es que estaba un poco hastiado de toda la gente que venía y él quería estar a sus cosas, quería hacer la ciencia y que le dejasen en paz. Y se le ocurrió coger un osciloscopio y configurarlo para que los estudiantes se entretuviesen. El osciloscopio, creo que aún seguís teniendo la práctica en primero, ¿no? Seguís en una ACM. Esto, chicos, Tennis for Two, es el primer videojuego del mundo, hecho en un osciloscopio, en el cual la pelota rebotaba dentro de la interfaz del osciloscopio, ¿vale? Y esto es un poco la parte histórica que necesitáis saber. Y esto, dices, ¿con qué puedo hacer videojuegos? Este hombre lo llegó a hacer con un osciloscopio, es que es brutal. Nosotros ahora tenemos cosas un poquito más actuales, ¿vale? Que nos facilitan muchísimo el trabajo. Motores y renderizado. Los motores se nos llenan la boca en plan de este motor es bueno, este motor es malo, tal. Vamos a ser un poquito más profesionales y vamos a entender el concepto de motor. Un motor podemos entenderlo como un framework o podemos entenderlo como un conjunto de herramientas que nos permiten diseñar. Pero ¿a qué nivel yo puedo diseñar un videojuego? Diseñarlo a nivel programático, ¿vale? ¿Entiendo? La clasificación básica son estas, tema de gráficos, físicas y de alto nivel. El de gráficos, el más archiconocido es OpenGL. Es un poco, se diría, el más bajo nivel, es C, de hecho. Y este, por ejemplo, para lo que te va a asistir es para la creación de polígonos, los triángulos. Entonces, ¿queréis programar videojuegos a nivel de triángulos? OpenGL, y entender, también es el que más recomiendo cuando queréis entender cómo funciona la generación de gráficos dentro de las tarjetas gráficas. No hablo de CUDA y esas cosas que son tecnologías. Mira, hablo de, exactamente, dicho mal y pronto, de computadores. ¿Vale? Luego están los motores más conocidos, que son los de física. Son aquellos que ya os proporcionan, es un nivel un poquito arriba, que os abstraen de conceptos y ya vienen implementadas lo que son las físicas, la gravedad, ¿vale? Y los objetos y las colisiones, lo que comentaba antes Andy de los colliders. Y los archiconocidos, Unity, Unreal Engine, y a lo mejor este que no es tan conocido, CryEngine, que es el motor que desarrollaron los creadores de Crysis, ¿vale? Y luego está el bunch de alto nivel, que son ya motores en los que ya estás en un contexto muy concreto. O incluso son motores en los que no necesitas ni saber programar. Lo puedes hacer a golpe de clic. Es el caso de GameMaker Studio 2 y creo que App GameKit, ¿vale? Otros ejemplos que si vamos a ir aquí un poquito más de programación es el Mugen o el RPG Maker. ¿El Mugen lo conocéis? El Mugen es un motor de alto nivel para juegos arcade. De lucha, ¿vale? Mola un montón. Puedes enfrentar a cualquier tipo de personaje que os he hecho. No sé, decidme un animado. Peter Griffin contra, yo qué sé, alguien de My Little Pony. Que está, seguro, vamos. Y RPG Maker, que adivinar para qué es. Para hacer tortitas. Y para entender un poquito cómo los videojuegos compilan la palabra no es compilar, ¿vale? Voy a explicar esto muy levemente, se llama lo que es el renderizado, ¿vale? Esta es una descripción de renderizado basada en Unity. Son las típicas tres fases, la más importante es la central, la de renderizado. Pero que lo entendáis un poco, solo se van a compilar cámaras, ¿vale? No sé si habéis oído alguna vez la hipótesis del creador de los Sims de que vivimos en un videojuego, que solo la realidad se concibe por aquello que percibimos. Y ahora mismo lo que está detrás de mí solo es que vosotros lo estáis viendo. Cae un árbol en mitad de un bosque, ¿qué ruido hace si es solitario? No hace ruido porque no está compilado. Pues esto es lo mismo, ¿vale? El cooling. Los objetos que se compilan únicamente si son visibles por la cámara. Una vez que se están seleccionados dichos objetos, estos se renderizan sobre una pantalla. Renderizado no es más que la acción de imprimir un objeto tridimensional sobre un objeto sobre la pantalla. Es completamente bidimensional. Corrígeme, Angélica, si digo alguna borrada. Y luego el postprocesado, que son aquellos efectos que son demasiado costosos como para hacerlos en vivo durante el renderizado, como luces complejas, sombreados, etc.
Esto, por ejemplo, es el pipeline de un renderizado basado en OpenGL. Esto es lo que hace una tarjeta gráfica, muy en esencia, ¿vale? ¿En qué se resume? En la RAM tengo unos vértices, en unas coordenadas. Esos vértices los posiciono en un shader, genero unos triángulos, los rasterizo. Rasterizo es transformar ese triángulo en los píxeles de la pantalla. Sobre esa rasterización aplico lo que se llama el fragment shader, luces y sombras. Y sobre ello hago un testing blending, que es el interpolado. Las técnicas que evita el cerrado. No hablo del anti-aliasing, son técnicas de pre o postprocesado. Pero OpenGL pues, proporciona en esta fase una interpolación sencilla para que nosotros no veamos dientes de sierra en juegos basados en OpenGL. Y una vez terminado toda la fase, pues ya tenemos nuestro objeto pintado. Y esto es una cosa que toca mucho la napia. Obviando un poco el game design desde la parte del arte, desde la parte del managing, en un contexto puramente hablando, informáticos, a lo que os respecta a vosotros, que estáis estudiando grado de ingeniería informática, sí, no podéis olvidaros de las mates. Este meme es uno de mis favoritos, ¿vale? Y para prueba, un ejemplo. Esto, por ejemplo, es una asignatura en el MUI, el Máster Universitario de Ingeniería Informática, que se llama Gráficos por Ordenador, dado por el profesor Tabernero. Gran profesor, me encanta cómo explica. Y conceptos tan básicos como la prestación paramétrica de curvas, operaciones geométricas a la hora de colocar la cámara, o de incluso hacer esa cosa en álgebra que odiáis tanto, que son las matrices, la normalización de matrices. Todo eso, transponer, transpuesto, todo eso, la normalización, ¿sabéis? A lo mejor ya no lo dais en álgebra. Por favor, ¿para qué sirve eso que dais en álgebra? ¡Para esto! ¿Vale? Para saber posicionar, normalizar e iluminar un objeto. De hecho, el ejemplo de arriba es un concepto que se usa muchísimo a la hora del posicionado en objetos 3D. No son las coordenadas que se llaman eulerianas, que son los típicos ejes, es lo que se llaman los cuaterniones. Cuando juguéis con OpenGL os invito a que hagáis un giro con coordenadas eulerianas, ¿vale? Un giro en diagonal, en plan, yo quiero que el cubo haga esto. Con coordenadas eulerianas, que es y z, esas cosas como las nitigas, con cuaterniones, la definición de cuaterniones, que juega mucho con el tema de números complejos. Y aparte agiliza mucho y reduce en tema de computabilidad ese tipo de tratamiento sobre los objetos. No voy a entrar en detalles. La luz y el sombreado no es nada revolucionario, ¿vale? Es algo que llegamos utilizando métodos de hace más de 50 años. El modelo de Pong es algo que se definió en 1975, en la que básicamente tú calculas la cantidad de luz que recibe un objeto desde tu punto de vista en base a la normal del objeto con respecto a la posición de la luz. Uy, perdón, le he dado a alguien. Lo siento, Andy. Lo siento. ¿Ves? La normal de... No, ya. Vale. Estos son técnicas que sí, por ejemplo, se hacen en el postprocesado, en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque ir calculando la normal en una matriz en cada frame para 1000 objetos, pues 1.000.000 de objetos, pues os podéis volver locos. Casi aguantas. Ya no nos quedaba nada. Bueno. Y el modelo de Pong básicamente lo que define es eso, aplicado una fase de luz ambiente, una difusión y lo que es un brillo especular, genero lo que es la reflexión total del objeto. Y ya, todo terminado. Tenéis 3 minutos de preguntas, porque yo tengo ahora una clase. Pero antes de nada... no pasa nada. No pasa nada. Si llego un poco tarde tampoco pasa nada. Antes de nada, voy a reincidir en dar las gracias a Andy y Angélica por ayudarnos a Isma y a mí a dar esta charla. Y nada, espero que os haya gustado y no sé, ahora sí, turno de preguntas. Y de quejarse.
Yo tengo una, así que voy a empezar yo. Voy a hacer como Nacho, que no está aquí, y voy a dármelas. Primero de todo, deciros, ya que os ha interesado este tema, ahora mismo en la Fundación Telefónica, que fui el otro día, hay una exposición sobre precisamente este tema, que es sobre videojuegos y la componente cultural, el mensaje, estética y demás, que eso, como la sociedad y todo el tema que tiene alrededor, ¿no? Aspectos culturales influyen en los videojuegos y viceversa, y cómo los videojuegos influyen en nuestra sociedad. Vale, y yo la pregunta que tenía que hacer era sobre el tema de la kinestesia, porque hace ya como 6 meses. No me hagas echar para atrás. No te preocupes. Que hace tiempo leí un artículo que hablaba bastante interesante sobre cómo normalmente uno cuando hace un juego o piensa en un juego o en los juegos actuales, como que dan por hecho que uno tiene unas mecánicas que probablemente adquirió jugando a juegos bastante más simples. Entonces, claro, yo lo que quería preguntar es eso, ¿vosotros sabéis o tenéis algún tipo de noción sobre este tema? Y ¿cuánto afecta el hecho de que tenemos que pensar también que los jugadores tienen una cultura de videojuego detrás? Claro, en ese sentido, en Rules of Play te habla de los distintos, lo que hemos hablado de reglas, de play y de cultura, te lo habla como sistemas. Te dice que las reglas son un sistema cerrado en el que, entre comillas, ignoramos al jugador. No por decirlo así, pero... Y cultura es totalmente abierto, ¿no? Es de puertas a afuera. Mientras que en Play podría tener todo el sentido del mundo, aunque estamos hablando de la experiencia del jugador, tener la cruceta, por ejemplo, en un juego que se juega en el móvil, tener la cruceta de movimiento a la derecha. Perdón, lo voy a poner aquí en un momento. Tener la cruceta de movimiento a la derecha. Pero en el momento en el que lo tienes en cuenta como un sistema abierto, es que tienes que tener en cuenta el bagaje del jugador en ese sentido. Para empezar, porque a la hora de entender las reglas, a la hora de los tutoriales y todo eso, va a ser radicalmente, va a ser mucho más fácil si te paras al estándar. Cuando en su momento salió, ¿cuál fue el juego que hizo el control como es ahora? El del analógico izquierdo y el analógico derecho. Puede ser bueno, hay un montón. Cuando salió el primero, que creo que era uno de Aliens, lo criticaron bastante porque no era intuitivo. Y a la hora de la verdad ahora es el que utilizamos. Paz a la izquierda para moverte, paz a la derecha para mirar. Y de hecho, cuando le enseñas a gente pequeña, porque cuando les enseñé a mis primos cuando eran bien pequeñitos a jugar a videojuegos, es lo que pasa cuando no estás acostumbrado. Que dices, no sé ni cómo mirar en este entorno 3D. Y sin embargo es algo que puedes casi obviar cuando estás haciendo un juego para que tu público va a ser más maduro. Claro. Eso es un tema muy interesante y que obligatoriamente tienes que pensar en ello. Continuando el ejemplo que ha comentado Andy, es de cómo cambió, por ejemplo, lo que es la interacción. Antes de WSD, los controles, el control típico de movimiento dentro de un entorno 3D es lo que se denominó, no sé si a posteriori o a priori, movimientos de tanque, controles de tanque. Antes de tú siquiera controlar la dirección con la cámara, tú el WASD lo tenías para mover adelante y atrás y hacer este giro. De ahí movimiento de tanque. Fue la necesidad o el cambio de ese paradigma para mejorar la interacción lo que surgió, lo que promovió eso, y en parte, claro, la kinestética aplicada. Y yo por añadir que al fin y al cabo, tengo ya también porque eso de las cosas que hemos comentado, al fin y al cabo lo que dices de la cultura aprendida, de los conocimientos, no deja de estar también recientemente relacionado con la accesibilidad. Al fin y al cabo, es verdad que muchas veces, sobre todo cierto público de los videojuegos, en los que me incluyo, partimos de eso, de llevamos no sé cuántos años jugando, con un montón de experiencia en las espaldas, y es verdad que muchos juegos ni siquiera te planteas el que se haga de otra forma, porque hay cosas que ya están aprendidas. Igual que en los móviles tienes aprendido lo que significa cada símbolo, dónde está cada cosa. Entonces sí que es importante, de cara a eso, el que seamos conscientes, que es una cosa que precisamente yo creo que en esta industria y en este colectivo se tiende a olvidar muchas veces, es el no somos los únicos, no debemos acaparar los videojuegos. Hay más gente con otras realidades que, ya sea por ser más jóvenes, ya sea por no haberse entrado antes, al margen de obviamente las posibles limitaciones personales, hay que tener en cuenta que
hay gente que no parte de la misma base que podemos partir nosotros, y es importante a la hora de diseñar, también relacionado con lo que comentaba Andy de los posibles niveles de dificultad, no tanto en términos de más o menos vida, sino en términos de los propios controles. Sí, eso, de hecho, ver jugar al LoL a una persona con una parálisis total como era de Aieron en su momento, y hay muchísima gente con parálisis motoras brutales, que la forma que tiene de jugar a los videojuegos que nosotros jugamos no se parecen en nada. Y precisamente facilitar en ese sentido puede hacer que tu juego lleve a más gente. Es poco, a lo mejor no te interesa económicamente hablando, pero sí ahí tienes que intentar llegar al mayor público posible, claro. Yo creo que merece la pena que la gente pueda. Claro, de hecho, al final no metiste diapositiva, pero a mí me gustaba muchísimo la página web que te pasé de accesibilidad, accesibilidad en videojuegos. Hay unas guidelines, unas guías enormes. Lo siento. Vale, hay unas guías enormes acerca de cómo implementar la accesibilidad, y de hecho te pones a mirar los mayores niveles de accesibilidad y ya son absurdos, entre comillas, porque dicen, no, tiene que poderse jugar en una pantalla vertical, porque cuando estás en una cama hospitalizado, la tablet que puedes tener para eso no va a permitirte, pero también hay otro montón. Se habló muy mal del Bayonetta cuando hicieron que prácticamente pudieras jugar dándole a un botón todo el rato. Pero eso hace que gente que ni de casualidad podría probar ese juego pueda experimentarlo. ¿Lo va a experimentar de la misma forma? No. Importa mucho, si yo soy un purista de la dificultad, que otra gente lo pueda experimentar, no mientras se siga fabricando ese juego, también para mí. Yo creo que más que nada suma. Sí, yo creo que por concluir con la parte de accesibilidad con esto que dices, la kinestética, aunque te cueste, pero todo el rato, mientras tengas la puerta abierta a que la gente pueda reengancharse, esa gente va a acabar aprendiendo las nociones básicas, va a acabar desarrollando sus habilidades y va a poder integrarse dentro de, digamos, de la comunidad. Si tú mantienes esa puerta cerrada y no tienes en cuenta esa realidad, la gente que se va a quedar fuera cada vez va a estar más fuera, y eso no debería ser algo positivo, porque seguramente también queráis compartir experiencias con esas personas. Y ya por llevarlo otra vez a mi terreno y dar la brasa con los juegos de mesa, explicar un juego de mesa a alguien que ha jugado un juego que se parece. O sea, yo he estado todo el fin de semana explicando versiones del Pandemic. Alguien te viene hablando y conoce uno de esos juegos, mi explicación va a durar 5 minutos en explicarle una variante. Explicar a alguien desde el primeras que no ha jugado a ningún juego de mesa actual me refiero de los últimos 10 años. Es bastante más duro si no lo han tocado, y la explicación probablemente me lleve más de 20 minutos. Pero te hemos contestado bien contestado. ¿Sí? A que vuelvan. Vale. Muchas gracias. Bueno, espero que os haya gustado la charla. Nuestra ilusión es que esto vaya un poquito más, que trascienda un poco más este tipo de charlas, incluso para ser seminarios o algo así, un poco introducir el mundo del videojuego en nuestro grado, en la escuela, que yo creo que es algo que tocamos mucho, estamos muy íntimamente ligados y apenas tenemos contacto, más allá del ocio. Nada más, daros las gracias por asistir y no sé, si no hay más preguntas. Lo teníamos calculado que la charla fuese un poquito más corta, que no nos comiéramos las 2 horas, pero como hemos empezado un poco más tarde, lo sentimos. Shit happens. Pues nada, muchísimas gracias.